Desde la bóveda celeste donde los signos se entrelazan como constelaciones de destino, Tauro avanza con paso firme sobre la tierra sagrada de lo concreto. Su esencia nace del pulso primigenio que sostiene la vida, la materia que florece, el tiempo que madura, la paciencia que edifica. Bajo el amparo de Venus, Tauro irradia una vibración que no grita, pero que se impone. Es una frecuencia de estabilidad, de placer consciente, de valores arraigados. Y es precisamente esa solidez la que despierta la envidia dañina en los corazones que no han aprendido a sostenerse a sí mismos. La envidia no surge ante lo efímero, sino ante lo que permanece. No se alza contra el fuego que se consume rápido ni contra el viento que cambia de rumbo, sino contra la roca que resiste estaciones, contra el árbol que da sombra año tras año. Tauro encarna ese árbol antiguo cuyas raíces se hunden en lo profundo del ser, y la mirada envidiosa percibe esa fortaleza como una amenaza silenciosa. Allí donde otros fluctúan, Tauro persevera, donde otros improvisan, Tauro construye. La envidia dañina observa esa constancia como un espejo incómodo que revela carencias propias. Desde una perspectiva astrológica, la energía taurina se manifiesta en la capacidad de atraer sin perseguir, de poseer sin ostentar, de disfrutar sin culpas. Esa alquimia natural provoca desajustes en quienes viven desde la comparación. La envidia se disfraza de crítica, de subestimación, de intentos por erosionar la confianza ajena. No ataca de frente, busca fisuras, espera la noche, susurra dudas. Pero Tauro, guiado por el ritmo lento del cosmos, conoce el valor del silencio y la fuerza de la quietud. No responde a cada provocación porque su seguridad no depende del ruido exterior. En el plano épico del alma, la envidia dañina es un adversario que se desgasta a sí mismo. Golpea una muralla creyéndola frágil, sin comprender que fue levantada con tiempo, con experiencia, con lealtad a los propios principios. Tauro no necesita demostrar su valía, la vive. Y esa vivencia constante es lo que desarma a la sombra envidiosa. Cada intento de desestabilización se encuentra con una calma que no cede, con una dignidad que no se negocia. La narrativa celeste muestra que Tauro transforma la envidia en fertilidad. Como la tierra que recibe residuos y los convierte en alimento, la energía taurina transmuta la negatividad en aprendizaje y fortaleza. La envidia dañina pierde poder cuando se enfrenta a alguien que no abandona su centro. En lugar de corroer, termina revelando la magnitud de aquello que intenta destruir. Así, en la gran rueda del zodiaco, Tauro permanece como un bastión de coherencia. La envidia pasa como una tormenta breve sobre campos bien cultivados. Puede sacudir hojas, pero no arranca raíces. Y cuando el cielo se despeja, la tierra sigue allí, más fértil, más sabia, más consciente de su valor eterno. En las capas más profundas del entramado astral, existen corrientes que no siempre se perciben a simple vista. La envidia dañina dirigida hacia Tauro no solo nace de lo visible, de los logros materiales o de la aparente serenidad, sino de algo más sutil y perturbador, la soberanía interior. Tauro posee una relación íntima con el tiempo, no como urgencia sino como aliado. Mientras otros signos sienten la presión del devenir, Tauro lo habita, lo domestica, lo convierte en artesanía del destino. Esta maestría silenciosa despierta una envidia que no sabe nombrarse, porque no entiende cómo se alcanza esa paz sin sacrificar profundidad. Desde el plano astrológico, Tauro no compite, consolida. No busca ocupar todos los espacios, sino hacer fértil el propio. Esta elección consciente genera incomodidad en quienes viven desde la carencia constante. La envidia dañina, en este nivel, actúa como una fuerza parasitaria que intenta adherirse a la energía taurina para nutrirse de ella. Sin embargo, Tauro vibra en una frecuencia densa y estable, difícil de penetrar. Su campo energético es como un valle rodeado de montañas, lo que entra lo hace lentamente y rara vez sin ser transformado. En el relato épico del alma, Tauro es el guardián del tesoro que no se exhibe. No es oro lo que protege, sino valores, lealtad, constancia, placer consciente, amor por lo bien hecho. La envidia se desespera ante esta riqueza invisible porque no puede ser robada ni imitada. De allí surgen intentos de desacreditación, de minimización, de provocar reacciones impulsivas que nunca llegan. Tauro entiende que la verdadera victoria no es vencer al adversario, sino no convertirse en aquello que el adversario espera. Existe también una dimensión kármica en esta dinámica. La envidia dañina hacia Tauro suele activarse cuando este signo encarna lo que otros postergaron en vidas simbólicas, el compromiso con uno mismo.
Tauro cumple pactos internos, honra procesos largos, no abandona lo que ama por atajos efímeros. Esta fidelidad a la propia esencia resuena como un llamado incómodo para quienes traicionaron sus propios ritmos. La envidia, entonces, es un eco de esa traición no resuelta. Bajo la guía eterna de Venus, Tauro aprende que el placer no es exceso sino presencia. Esta comprensión le permite disfrutar sin culpa y poseer sin apego destructivo. La envidia dañina interpreta esto como privilegio injusto, sin comprender que es resultado de una alineación profunda entre deseo y acción. Tauro no toma lo que no ha sembrado, y esa coherencia es lo que desconcierta a la sombra ajena. En los momentos más densos, cuando la envidia intenta volverse obstáculo, Tauro activa otra de sus armas silenciosas, la resistencia espiritual. Aquí entra la influencia arquetípica de Saturno, que enseña a Tauro a sostener el peso sin quebrarse, a madurar sin endurecerse. La envidia se agota porque no encuentra reacción desmedida ni grietas emocionales donde anidar. Tauro avanza lento, pero avanza entero. La épica taurina no está hecha de conquistas rápidas ni de gestas ruidosas, sino de permanencias. Cada vez que la envidia dañina intenta desviar su camino, Tauro reafirma su pacto con la tierra, con lo real, con lo que crece paso a paso. En ese acto, transforma la hostilidad en prueba superada, en raíz más profunda, en sabiduría incorporada. Así, la narrativa astral revela que la envidia dañina no es un enemigo externo definitivo, sino un indicador de poder interno. Tauro no la busca ni la provoca, pero la enfrenta sin lucha, dejándola sin alimento. Y en ese silencio fértil, el signo continúa edificando su legado invisible, uno que no puede ser arrebatado porque no depende de la mirada ajena, sino de la alineación perfecta entre alma, tiempo y materia. En regiones aún más profundas del mito astral, donde no llegan las interpretaciones superficiales, la envidia dañina hacia Tauro adopta formas más complejas y menos evidentes. No siempre se manifiesta como ataque directo o desacreditación abierta, muchas veces se convierte en imitación vacía, en deseo de apropiarse del ritmo taurino sin comprender su raíz. Tauro no solo posee cosas, posee procesos. Y eso es lo que más descoloca a la sombra envidiosa, la imposibilidad de acelerar lo que fue construido con devoción, espera y coherencia interna. Astrológicamente, Tauro representa el punto donde la energía deja de ser impulso y se convierte en sostén. Es el momento del zodiaco en el que la creación necesita continuidad para no disolverse. La envidia dañina, en este nivel, surge en quienes viven atrapados en ciclos de inicio constante y abandono repetido. Tauro permanece. Y esa permanencia se vuelve un espejo insoportable para quienes no han aprendido a quedarse, a resistir la incomodidad del crecimiento lento. La envidia entonces intenta sembrar dudas sobre la validez de lo estable, llamándolo estancamiento, cuando en realidad es maduración. En la épica silenciosa del alma, Tauro carga con el peso de ser subestimado. La envidia dañina suele minimizar su profundidad, creyendo que su fortaleza es simple terquedad o apego material. Sin embargo, Tauro sostiene una sabiduría antigua, sabe que todo lo que perdura debe ser cuidado, protegido, nutrido. Esta conciencia lo convierte en guardián de lo valioso en un mundo que consume rápido. La envidia se irrita ante esta resistencia a la obsolescencia, ante la negativa taurina a desechar lo que aún tiene vida. Existe también una dimensión emocional poco explorada, la envidia hacia la capacidad de Tauro para sentir placer sin fragmentarse. Mientras otros viven el goce como escape o exceso, Tauro lo vive como anclaje. Comer, tocar, descansar, amar, construir, todo forma parte de un mismo ritual de presencia. Bajo la vibración de Venus, Tauro honra el cuerpo como templo y no como instrumento de validación externa. Esta relación sana con el disfrute despierta una envidia que no entiende cómo es posible habitar el deseo sin perder el centro. Cuando la envidia dañina intenta infiltrarse en el plano energético, lo hace buscando provocar reacciones, impaciencia, ira, ruptura. Pero Tauro posee una alquimia propia que neutraliza estas fuerzas. Su energía no se eleva bruscamente ni se dispersa, se acumula, se concentra, se vuelve inamovible. Aquí aparece la lección profunda de Saturno, que enseña a Tauro que el verdadero poder no está en responder a cada estímulo, sino en elegir qué merece respuesta. La envidia se debilita ante esta economía emocional. En el relato motivador del destino, Tauro encarna al héroe que no abandona su tierra aunque otros se burlen de su lentitud. Mientras la envidia dañina intenta empujarlo a compararse, Tauro sigue arando, sembrando, confiando en la estación correcta.
Y cuando llega la cosecha, no necesita anunciarla, es visible, tangible, compartible. La envidia, entonces, queda expuesta como ruido sin sustancia frente a una realidad sólida. Hay también un aspecto espiritual. Tauro enseña que proteger lo propio no es egoísmo, sino respeto por la energía invertida. La envidia dañina suele atacar este límite, acusándolo de posesividad. Pero en verdad, Tauro entiende que no todo debe ser entregado ni explicado. Esta soberanía espiritual es una de sus mayores fortalezas y una de las mayores frustraciones para quienes desean acceder a lo que no han cultivado. Así, en la vasta sinfonía del cosmos, Tauro continúa su marcha sin prisa y sin pausa. La envidia dañina aparece y desaparece como sombra proyectada por una luz intensa. No define el camino, no lo detiene, no lo contamina. Solo confirma, una y otra vez, que la solidez, la coherencia y la fidelidad al propio ritmo son fuerzas épicas que no necesitan batalla para triunfar. Tauro vence permaneciendo, y en esa permanencia deja una huella que el tiempo no borra. En una franja aún más sutil del relato astral, la envidia dañina dirigida hacia Tauro se manifiesta como una tensión entre lo profundo y lo superficial. No es solo rechazo a lo que Tauro posee o construye, sino incomodidad ante su capacidad de habitar el silencio sin vaciarse. Tauro no teme a los espacios largos entre un logro y otro, entre una palabra y otra, entre un deseo y su cumplimiento. Esta relación con el vacío fértil desconcierta a quienes necesitan validación constante. La envidia surge entonces como ruido, como interrupción, como intento de romper una continuidad que no depende de estímulos externos. Astrológicamente, Tauro es el signo donde el alma aprende a encarnar. No huye hacia ideas abstractas ni se pierde en promesas futuras, trae el espíritu a la forma, al cuerpo, a la experiencia concreta. Esta encarnación consciente provoca una envidia particular, la de quienes viven disociados de sí mismos. Tauro disfruta estar presente, sentir el peso de la realidad, asumir responsabilidades sin dramatizarlas. La envidia dañina no entiende esta sobriedad poderosa y la confunde con conformismo, sin percibir que en realidad es una elección soberana. En la épica interior, Tauro es el héroe que no necesita cruzar mares lejanos para probar su valor. Su viaje ocurre en la profundidad de lo cotidiano, en la repetición consciente, en el cuidado constante de lo que ama. La envidia dañina intenta desacreditar esta épica silenciosa porque no puede convertirla en espectáculo. Pero Tauro sabe que lo que no se muestra no por eso deja de ser inmenso. Su grandeza está en la fidelidad a lo simple, y esa fidelidad es un acto radical en un mundo que idolatra lo inmediato. Existe un aspecto energético poco explorado, la relación de Tauro con la abundancia como estado interno y no como acumulación. Tauro reconoce cuando es suficiente y no se deja arrastrar por la voracidad. Esta capacidad de detenerse, de disfrutar sin querer más de inmediato, despierta una envidia corrosiva en quienes viven atrapados en la escasez mental. La envidia dañina intenta provocar ansiedad, acelerar procesos, generar miedo a perder. Pero Tauro confía en la continuidad de la vida y no negocia su paz por falsas urgencias. En planos más profundos, la envidia hacia Tauro también está ligada a su relación con el deseo. Tauro desea con claridad, sin fragmentarse, sin dispersarse en múltiples direcciones. Su deseo es estable, sostenido, coherente con sus valores. Esto confronta a quienes desean de manera contradictoria o culposa. Bajo la superficie, la envidia dañina es el reflejo de un deseo no asumido, de una pasión reprimida que observa en Tauro lo que podría haber sido. En esta dinámica aparece la fuerza transformadora asociada a Plutón, que actúa en Tauro como poder de transmutación lenta. Tauro no elimina la sombra, la integra. No niega la envidia que recibe, la hunde en la tierra y la convierte en raíz más profunda. Cada intento de sabotaje se vuelve una prueba de resistencia superada, una confirmación de que su camino no depende del reconocimiento ajeno. También existe una dimensión ancestral. Tauro porta memorias antiguas de clanes, de linajes que sobrevivieron gracias a la constancia y al respeto por los ciclos naturales. La envidia dañina ataca esta memoria colectiva porque representa una sabiduría que no puede ser apropiada rápidamente. Tauro recuerda, incluso sin saberlo, que la verdadera seguridad nace de la relación armónica con el tiempo y con la tierra interior. Esta memoria lo hace inmune a muchas manipulaciones emocionales. En el plano motivador del destino, Tauro demuestra que no todo avance es visible de inmediato. Mientras la envidia dañina exige resultados rápidos para validar su propia ansiedad, Tauro sigue consolidando capas internas.
Su crecimiento es subterráneo durante mucho tiempo, y cuando emerge, ya es imparable. La envidia queda entonces desfasada, reaccionando tarde a una fuerza que se gestó en silencio. Así, la narrativa astral se expande mostrando que la envidia dañina no es más que una sombra proyectada por una luz estable y constante. Tauro no se endurece ni se cierra, se vuelve más íntegro. No acelera ni se detiene, continúa. En esa continuidad se revela su épica más profunda, la de quien construye un reino interior tan sólido que ninguna mirada ajena puede derrumbarlo. Y mientras otros se consumen comparando, Tauro sigue encarnando, creando y sosteniendo, dejando que el tiempo confirme lo que la envidia jamás podrá comprender. En un estrato todavía más hondo del mito astrológico, la envidia dañina dirigida hacia Tauro se revela como una reacción frente a su coherencia vibratoria. Tauro no fragmenta su vida en compartimentos inconexos, lo que piensa, siente y hace tiende a alinearse con una lógica interna estable. Esta congruencia genera una resonancia poderosa que se percibe incluso sin palabras. La envidia, incapaz de sostener esa armonía en sí misma, intenta desorganizarla desde fuera, sembrando confusión, contradicción o tentaciones que prometen atajos. Pero Tauro reconoce la vibración falsa, sabe que todo lo que no nace de la raíz termina desmoronándose. Astrológicamente, Tauro encarna la ley del valor real. No se deja seducir fácilmente por símbolos vacíos de estatus ni por reconocimientos inflados. Evalúa, siente, espera. Esta pausa deliberada provoca impaciencia en la mirada envidiosa, que interpreta la prudencia como debilidad. Sin embargo, Tauro sabe que elegir con calma es un acto de poder. La envidia dañina intenta forzar decisiones, apurar definiciones, romper procesos naturales. Frente a eso, Tauro se afirma aún más en su tempo interno, porque entiende que lo que se elige desde la presión nunca se sostiene. En la épica invisible, Tauro es el constructor de cimientos que otros nunca ven, pero de los cuales dependen muchas estructuras. Su fuerza no se expresa en gestos grandilocuentes, sino en la capacidad de sostener cuando otros abandonan. La envidia dañina se alimenta del desconocimiento de ese esfuerzo silencioso. Cree que la estabilidad taurina es un regalo y no el resultado de innumerables elecciones consistentes. Por eso intenta desvalorizarla, reducirla, quitarle mérito. Pero el tiempo, aliado natural de Tauro, termina revelando la verdad de lo construido. Existe una dimensión telúrica esencial. Tauro está profundamente vinculado a la energía primordial de la Tierra, a la inteligencia que sabe cuándo germinar y cuándo esperar. Esta conexión puede leerse a través del arquetipo de Gaia, fuerza madre que enseña que nada crece bajo violencia constante. La envidia dañina, desconectada de este saber, actúa como erosión apresurada. Tauro, en cambio, permite que incluso esa erosión modele su forma sin destruir su esencia. Se adapta sin perderse, se endurece solo lo necesario. En el plano emocional profundo, Tauro posee una cualidad que despierta una envidia particularmente intensa, la capacidad de amar sin dramatizar. Su afecto es constante, tangible, protector. No necesita promesas exageradas ni demostraciones teatrales. Ama estando. Esta presencia sólida confronta a quienes confunden intensidad con profundidad. La envidia dañina intenta provocar inseguridad afectiva, celos inducidos, rupturas innecesarias. Pero Tauro reconoce la diferencia entre emoción genuina y manipulación, y no entrega su estabilidad a juegos psicológicos. También hay un aspecto relacionado con la memoria del cuerpo. Tauro recuerda a través de la experiencia sensorial lo que es verdadero. Su cuerpo se convierte en oráculo, sabe cuando algo es sano, cuando no vibra, cuando amenaza su equilibrio. La envidia dañina intenta desconectar a Tauro de esta sabiduría corporal, llevándolo a dudar de sus propias sensaciones. Sin embargo, cuanto más se intenta esa desconexión, más Tauro regresa a lo simple, respirar, tocar tierra, volver al centro. Allí la envidia pierde todo acceso. Desde una perspectiva kármica, Tauro suele atraer envidia porque representa lecciones no aprendidas por otros, compromiso, paciencia, disfrute consciente, respeto por los límites. La envidia dañina no es más que la manifestación externa de un conflicto interno no resuelto. Tauro no necesita confrontarlo, basta con no encarnarlo. Al no responder desde la reactividad, desactiva ciclos que otros repiten una y otra vez. En el plano motivador, Tauro enseña que avanzar no siempre implica moverse rápido, sino hacerlo con sentido. Mientras la envidia dañina se desgasta intentando desestabilizar,
Tauro acumula fuerza. Cada día aparentemente iguales, en realidad, una capa más de solidez. Cada acto pequeño sostenido en el tiempo se convierte en destino. Así, en la vasta coreografía del cosmos, Tauro continúa afirmando una verdad antigua: lo que está enraizado no teme a la tormenta. La envidia dañina pasa, muta, se disuelve, porque no puede adherirse a lo que no vibra en carencia. Tauro permanece fiel a su ritmo, a su valor, a su placer consciente de existir. Y en esa fidelidad tranquila se manifiesta su épica más elevada, la de quien transforma la presión externa en confirmación interna, y sigue construyendo, paso a paso, un legado que ninguna sombra puede oscurecer. En una capa todavía no revelada del entramado astrológico, la envidia dañina hacia Tauro se manifiesta como una fricción entre lo auténtico y lo artificial. Tauro no solo vive según sus valores, sino que los encarna con una naturalidad que no necesita justificación. Esa autenticidad sostenida en el tiempo provoca una incomodidad profunda en quienes han construido identidades reactivas, dependientes de la aprobación externa. La envidia nace allí donde la máscara se siente amenazada por la presencia de alguien que no actúa, sino que es. Tauro no se adapta para agradar, se mantiene fiel, y esa fidelidad funciona como una fuerza gravitatoria imposible de ignorar. Astrológicamente, Tauro representa el punto en el que la energía se densifica lo suficiente como para adquirir forma estable. Es el signo que enseña que no todo debe cambiar para crecer. Esta comprensión desafía una narrativa colectiva basada en la urgencia y la sustitución constante. La envidia dañina intenta desacreditar esta visión llamándola resistencia al cambio, cuando en realidad es discernimiento. Tauro sabe diferenciar entre evolución y ruptura innecesaria. No teme transformarse, pero no se traiciona en el proceso. En la épica silenciosa del destino, Tauro es aquel que sostiene la antorcha mientras otros se distraen con fuegos momentáneos. Su camino no está hecho de sobresaltos, sino de continuidad. La envidia dañina se desespera ante esta constancia porque no puede competir con ella, no sabe sostener una dirección durante tanto tiempo. Por eso intenta introducir caos, interrupciones, conflictos que obliguen a Tauro a abandonar su eje. Pero Tauro ha aprendido que no toda batalla merece ser librada, y que la verdadera fuerza es conservar la dirección incluso bajo presión. Existe también una tensión arquetípica entre Tauro y las fuerzas que representan el impulso sin raíz. En este punto aparece la energía de Marte como contraste simbólico. Mientras Marte empuja hacia la acción inmediata, Tauro enseña a actuar solo cuando la acción está madura. La envidia dañina surge cuando la prisa observa la eficacia de la paciencia. Tauro no rechaza la acción, pero la canaliza. No reacciona, responde cuando el momento es fértil. Esta maestría temporal desconcierta a quienes confunden movimiento con avance. En planos más sutiles, la envidia hacia Tauro se relaciona con su capacidad de habitar el presente sin ansiedad por el futuro. Tauro no vive suspendido en promesas ni atrapado en nostalgias. Su poder está en la continuidad de la hora. Esta presencia plena actúa como un ancla en entornos caóticos, y muchas veces despierta envidia porque expone la dispersión ajena. La envidia dañina intenta arrastrar a Tauro a escenarios de preocupación o anticipación excesiva, pero Tauro regresa una y otra vez al instante concreto, donde su fuerza se renueva. También existe un aspecto revolucionario poco reconocido. Aunque se lo asocie con lo tradicional, Tauro posee una relación profunda con el cambio verdadero, aquel que se consolida y no se evapora. Aquí resuena la influencia de Urano cuando atraviesa la energía taurina, el cambio no como ruptura caótica, sino como reconfiguración consciente de lo que ya existe. La envidia dañina teme esta combinación porque revela que incluso lo estable puede transformarse sin perder identidad. Tauro demuestra que innovar no requiere destruirlo todo. En el plano emocional colectivo, Tauro suele convertirse en un punto de apoyo para otros. Escucha, sostiene, permanece. Paradójicamente, esa confiabilidad también despierta envidia, porque muchos desean ser necesarios sin asumir el peso que implica serlo. La envidia dañina intenta explotar esta fortaleza, generar dependencia o desgaste. Pero Tauro aprende, con el tiempo, a diferenciar entre sostener y cargar. Poner límites se convierte entonces en un acto sagrado de autoconservación, no de dureza. En una dimensión espiritual más elevada, Tauro encarna la enseñanza de que la abundancia es una consecuencia, no un objetivo. Vive en coherencia con la ley natural de causa y efecto. Siembra con paciencia, cuida con dedicación, recoge cuando es tiempo.
La envidia dañina, enfocada solo en el resultado visible, ignora el proceso y por eso se frustra. Tauro no explica su camino, lo camina. Y ese ejemplo silencioso termina siendo más poderoso que cualquier discurso. Desde una perspectiva motivadora, la épica de Tauro reside en su negativa a renunciar a sí mismo para encajar. Puede esperar, puede adaptarse, puede aprender, pero no se abandona. La envidia dañina se agota frente a esta integridad porque no encuentra grietas donde instalar la duda. Cada intento de desvalorización se transforma en confirmación interna. Cada obstáculo refuerza la raíz. Así, en el gran tejido del cosmos, Tauro continúa avanzando con una determinación que no necesita velocidad. La envidia dañina aparece como sombra inevitable allí donde hay luz sostenida, pero nunca como fuerza decisiva. Tauro no la combate ni la absorbe, la deja atrás. Y mientras otros se dispersan persiguiendo reflejos, Tauro sigue encarnando una verdad antigua y poderosa: lo que se construye con alma, tiempo y coherencia no puede ser erosionado por miradas externas. Permanece, crece, fructifica. Y en esa permanencia tranquila se revela su grandeza épica. En un plano aún más profundo del relato cósmico, la envidia dañina hacia Tauro adopta una cualidad casi iniciática, como si el signo fuera puesto a prueba una y otra vez para confirmar la solidez de su eje interno. No se trata solo de resistencia externa, sino de una depuración constante. Tauro aprende, a través de estas fricciones invisibles, a distinguir entre lo que merece ser preservado y lo que debe ser soltado. La envidia actúa como un ácido lento que intenta corroer, pero termina puliendo. Cada roce obliga a Tauro a afinar su discernimiento, a reforzar su fidelidad a lo esencial. Astrológicamente, Tauro guarda una relación íntima con el concepto de posesión sagrada. No todo lo que se posee es material. Tauro protege estados del alma, ritmos internos, acuerdos silenciosos consigo mismo. La envidia dañina suele intentar violar ese territorio íntimo, exigiendo explicaciones, acceso, transparencia absoluta. Pero Tauro sabe que no todo lo valioso debe ser expuesto. Existe una sabiduría profunda en reservar, en custodiar, en no ofrecer la propia intimidad como moneda de cambio. Esta reserva consciente es interpretada como frialdad o distancia por la mirada envidiosa, cuando en realidad es respeto por la energía vital. En la épica interior, Tauro es el héroe que aprende a decir no sin culpa. Este aspecto suele ser poco reconocido, porque su imagen externa está asociada a la entrega y la constancia. Sin embargo, cuando la envidia dañina se intensifica, Tauro activa una firmeza innegociable. No es agresiva ni vengativa, es inamovible. Es la muralla que no ataca, pero tampoco cede. Esta capacidad de cerrar el paso sin destruir al otro es una de sus mayores victorias espirituales. Existe también una relación profunda entre Tauro y el silencio como herramienta de poder. Mientras la envidia dañina busca provocar reacciones visibles para justificarse, Tauro responde con una quietud que desconcierta. El silencio taurino no es vacío, es contención. En él se reorganiza la energía, se asientan las emociones, se restablece el orden interno. La envidia, al no encontrar eco, se disuelve en su propio ruido. Tauro comprende que no todo conflicto necesita ser aclarado, algunos solo necesitan no ser alimentados. En niveles más arcaicos del arquetipo, Tauro porta la memoria de los templos, de los espacios sagrados donde el tiempo se desacelera y la materia se vuelve ritual. Aquí resuena la energía de Hestia, guardiana del fuego interno y del hogar espiritual. Tauro encarna ese fuego estable que no devora ni se apaga. La envidia dañina, inquieta y errática, no soporta esta constancia. Intenta apagarla o apropiársela, sin comprender que ese fuego solo vive donde hay coherencia. También hay un aspecto relacionado con la autovaloración silenciosa. Tauro no necesita reafirmarse constantemente ni compararse para saber quién es. Su autoestima no fluctúa con la opinión externa. Esta estabilidad emocional es una de las fuentes más profundas de envidia, porque expone la dependencia ajena del reconocimiento. La envidia dañina intenta introducir duda, inseguridad, necesidad de aprobación. Pero Tauro vuelve una y otra vez a su centro, donde el valor no se negocia ni se discute. Desde una perspectiva kármica, Tauro suele encontrarse con la envidia cuando ha decidido cerrar ciclos de sacrificio innecesario. Cuando deja de sostener lo que ya no es recíproco, cuando elige su bienestar sin justificarse, la envidia aparece como resistencia externa al cambio interno. Pero Tauro no retrocede.
Ha aprendido que honrar el propio ritmo no es traición, sino evolución. Cada límite establecido fortalece su camino y debilita las fuerzas que intentan drenarlo. En el plano motivador, la narrativa de Tauro enseña que no todo crecimiento es visible ni inmediato. Muchas de sus mayores conquistas ocurren en el subsuelo del alma, lejos de aplausos. La envidia dañina solo ve la superficie y por eso se equivoca. Tauro construye desde adentro hacia afuera, y cuando el resultado emerge, ya no puede ser desmantelado. La solidez no se improvisa. Así, en la vastedad del zodiaco, Tauro continúa su recorrido como guardián de lo auténtico. La envidia dañina aparece como prueba, nunca como destino. No logra desviarlo ni endurecerlo, solo confirma la potencia de su raíz. Tauro avanza con la serenidad de quien sabe que el tiempo es aliado, que la tierra responde a quien la respeta, y que ninguna sombra puede apagar una luz que no depende del espectáculo. En esa marcha lenta y consciente se revela su épica más profunda, la de permanecer fiel a sí mismo en un mundo que intenta constantemente distraer, acelerar y desviar. Y en esa fidelidad silenciosa, Tauro vence. En una dimensión todavía no explorada del relato astral, la envidia dañina hacia Tauro se manifiesta como una reacción frente a su capacidad de atravesar crisis sin perder identidad. Tauro no se redefine cada vez que el entorno cambia, se ajusta sin desintegrarse. Esta cualidad resulta profundamente perturbadora para quienes solo saben sobrevivir mutando de forma constante, sacrificando coherencia por adaptación. La envidia nace cuando se observa que Tauro puede atravesar pérdidas, rupturas o transformaciones sin renunciar a su esencia. No sale intacto, pero sale entero, y esa diferencia es imposible de ignorar. Desde la perspectiva astrológica más profunda, Tauro es el signo donde el alma aprende a sostener el peso de la realidad sin endurecerse. No evade el dolor, pero tampoco se define por él. La envidia dañina intenta fijarlo en una imagen estática, etiquetarlo, reducirlo a una versión cómoda para los demás. Pero Tauro posee una relación orgánica con su propia evolución. Cambia de piel cuando es necesario, no cuando es presionado. Esa soberanía sobre el propio proceso vital despierta resentimiento en quienes viven reaccionando a estímulos externos. En el plano épico arquetípico, Tauro puede vincularse con la figura del Minotauro, no como monstruo, sino como guardián del centro. El laberinto no es castigo, es prueba. Tauro habita su propio centro con conciencia, conoce cada pasillo interno, cada sombra y cada tesoro. La envidia dañina teme a esa intimidad consigo mismo, porque sabe que quien se conoce profundamente no puede ser manipulado con facilidad. El Minotauro no persigue, espera. Y en esa espera consciente reside su poder. Existe también un aspecto vinculado a la creatividad concreta. Tauro no crea desde la urgencia expresiva, sino desde la materialización paciente. Ideas, vínculos, proyectos y visiones pasan por un largo proceso de gestación antes de tomar forma. La envidia dañina observa solo el resultado final y no tolera el tiempo invertido, porque no sabe sostener la espera. De allí surge el impulso de desvalorizar lo logrado, llamándolo suerte, comodidad o ventaja injusta. Tauro no responde a esa narrativa porque sabe exactamente cuántas estaciones atravesó antes de llegar allí. En un nivel más sutil, la envidia hacia Tauro se activa frente a su relación con el merecimiento. Tauro se permite recibir. No se autosabotea cuando la vida responde a su esfuerzo. Esta apertura al recibir, sin culpa ni justificación excesiva, confronta a quienes solo saben dar desde el sacrificio o tomar desde la carencia. La envidia dañina no soporta ver a alguien disfrutar de lo construido con serenidad. Pero Tauro entiende que rechazar lo bueno sería traicionar el trabajo realizado. Aquí resuena la energía de Deméter, arquetipo de la siembra consciente y la cosecha justa. Tauro honra el ciclo completo, prepara la tierra, cuida el crecimiento, acepta la espera y recoge cuando es tiempo. La envidia dañina quiere cosechar sin haber sembrado, y por eso se frustra frente a quien respeta la ley natural. Tauro no acelera la cosecha ni la retiene por miedo, confía en el ritmo orgánico de la vida. En el plano emocional profundo, Tauro posee una fortaleza que suele ser malinterpretada, la capacidad de sostener el dolor sin exhibirlo. No lo niega, no lo dramatiza. Lo procesa internamente hasta integrarlo. La envidia dañina intenta provocar reacciones visibles porque necesita confirmación externa de su impacto. Pero Tauro transita las emociones como estaciones internas, sin convertirlas en espectáculo. Esta sobriedad emocional despierta incomprensión y resentimiento,
porque demuestra que no todo sufrimiento necesita audiencia. También existe una dimensión ética poco desarrollada. Tauro posee un código interno firme que no se negocia fácilmente. No traiciona por conveniencia ni cambia de valores para encajar. La envidia dañina suele intentar tentarlo con recompensas rápidas o con la promesa de pertenencia a cambio de renuncias internas. Tauro puede parecer lento en decidir, pero cuando decide, es definitivo. Esa integridad inflexible resulta insoportable para quienes han aprendido a sobrevivir cediendo constantemente. Desde una perspectiva motivadora, la épica de Tauro enseña que la verdadera libertad no siempre se manifiesta como movimiento constante, sino como la posibilidad de permanecer donde se está por elección y no por miedo. Tauro no se queda porque no puede irse, sino porque ha elegido construir. Esa elección consciente es lo que convierte su estabilidad en poder, no en estancamiento. La envidia dañina intenta confundir esa elección con falta de ambición, pero el tiempo revela la profundidad de su visión. En la vastedad del cosmos, Tauro continúa afirmando una verdad silenciosa y contundente: lo que se construye desde la raíz no necesita defenderse del viento. La envidia dañina aparece como un reflejo distorsionado de una fuerza que no puede ser apropiada ni destruida. Tauro no la enfrenta ni la niega, la trasciende viviendo en coherencia. Y mientras otros se desgastan reaccionando, Tauro sigue encarnando una épica serena, donde cada paso firme sobre la tierra es una declaración de soberanía interior, y cada permanencia consciente es una victoria que el tiempo se encarga de consagrar. En una corriente aún más profunda del simbolismo astral, la envidia dañina hacia Tauro se vincula con un aspecto raramente explorado: su relación con la voz interior y la palabra encarnada. Tauro no habla para llenar silencios ni para imponerse; cuando expresa algo, suele haber sido rumiado, sentido y asentado en el cuerpo. Esta palabra lenta, cargada de sustancia, contrasta con el discurso veloz y reactivo de quienes viven desde la urgencia. La envidia surge porque la voz taurina, incluso cuando es simple, tiene peso. No necesita convencer, afirma. Y esa afirmación serena desarma narrativas construidas sobre la exageración o la manipulación. Astrológicamente, Tauro es custodio de la energía del valor, no solo económico sino existencial. Comprende el dinero, los recursos y la materia como energía que debe circular con respeto y conciencia. No derrocha, pero tampoco retiene por miedo. Esta relación equilibrada con lo material despierta una envidia profunda en quienes oscilan entre el despilfarro compulsivo y la carencia permanente. La envidia dañina intenta reducir esta sabiduría a codicia o apego, sin percibir que Tauro entiende algo esencial: lo material es sagrado cuando es fruto del esfuerzo alineado con el alma. En la épica simbólica, Tauro se manifiesta como el jardinero cósmico. No conquista territorios ajenos, cultiva el propio hasta volverlo fértil. Mientras otros compiten por visibilidad, Tauro trabaja en silencio, mejorando la calidad del suelo interno. La envidia dañina se desespera ante esta actitud porque no puede intervenir en un proceso que no depende de la comparación. El jardín taurino crece sin testigos, y cuando florece, ya no necesita defensa. La belleza es evidente y no admite discusión. Existe también una dimensión vinculada a la sensualidad sagrada. Tauro habita el cuerpo sin vergüenza, sin disociación, sin necesidad de convertir el placer en espectáculo. Su relación con los sentidos es profunda y consciente. Tocar, saborear, oler, escuchar se convierten en actos de presencia plena. Esta capacidad de goce integrado despierta una envidia silenciosa en quienes viven desconectados de su propio cuerpo o atrapados en culpas heredadas. La envidia dañina intenta contaminar ese vínculo con juicios morales o provocaciones, pero Tauro sabe que honrar el cuerpo es honrar la vida misma. En planos arquetípicos más complejos, Tauro se asocia con la figura de Hefesto, el artesano divino que transforma materia bruta en obra duradera. Tauro crea así, con paciencia, precisión y compromiso. No busca la perfección inmediata, sino la funcionalidad bella que resiste el tiempo. La envidia dañina, acostumbrada a resultados rápidos y frágiles, no tolera esta calidad de obra. Intenta desacreditarla porque no puede replicarla sin atravesar el mismo proceso de dedicación. Hay también un aspecto colectivo: Tauro suele cargar proyecciones ajenas. Su estabilidad se convierte en recipiente donde otros depositan frustraciones, miedos o deseos no asumidos. La envidia dañina se filtra cuando esas proyecciones no son reconocidas. Pero Tauro aprende, con el tiempo, a devolver lo que no le pertenece. No absorbe indefinidamente. Su límite no es rechazo,
es higiene energética. Al retirar su energía de dinámicas tóxicas, desarma sistemas enteros basados en la dependencia. En una dimensión aún más sutil, Tauro posee una relación profunda con el ritmo cardíaco de la vida. Su tempo interno se alinea con pulsos naturales, no con exigencias artificiales. Esta sincronía lo vuelve resistente al caos colectivo. La envidia dañina intenta alterar ese ritmo mediante presión, culpa o urgencia inducida. Pero Tauro regresa una y otra vez al latido propio, donde la ansiedad externa no tiene poder. En ese retorno constante reside su invulnerabilidad. Desde una perspectiva espiritual, Tauro encarna la enseñanza de que la paciencia no es pasividad, sino confianza activa. Confía en su proceso porque se compromete con él. La envidia dañina, incapaz de sostener esa fe en el tiempo, se consume intentando acelerar lo que no comprende. Tauro no se burla de esa impaciencia, simplemente no la adopta. Sigue sembrando, cuidando, esperando cuando es necesario. En el plano motivador, la épica taurina muestra que no todo destino requiere sacrificio extremo ni lucha constante. Existe una vía de construcción amorosa, firme y persistente. Tauro demuestra que es posible avanzar sin perder el cuerpo, sin traicionar el placer, sin renunciar a la calma. La envidia dañina intenta convencer de lo contrario, pero el resultado final desmiente esa narrativa. Así, en la arquitectura invisible del cosmos, Tauro continúa afirmando una verdad fundamental: lo que se construye con presencia, coherencia y respeto por los ciclos se vuelve inamovible. La envidia dañina aparece como una sombra que no encuentra dónde anclarse, porque no hay grietas de carencia ni urgencia que explotar. Tauro no necesita endurecerse ni justificarse, permanece fiel a su ritmo, a su valor y a su forma de amar la vida. Y en esa fidelidad constante, casi ritual, se revela una épica silenciosa que el tiempo honra, la tierra sostiene y ninguna mirada ajena puede deshacer.